Nunca les conté a ustedes que tengo miedo del agua. Un miedo que me atraviesa los huesos, que me paraliza las entrañas, que me ha perseguido desde que tengo memoria. Y sin embargo aquí estoy, con estas manos callosas que huelen a sal y a red, con esta sotana manchada de escamas y sangre de pescado, contándoles lo que nadie debería haber vivido, lo que ningún hombre debería haber visto. Pero lo vi, lo viví. Y si todavía respiro, si todavía puedo pronunciar el nombre de Dios sin que se me quiebre la voz completamente, es porque algo más grande que yo mismo decidió que mi historia no terminaría en las profundidades, que mi carne no sería alimento para los abismos, que mi alma tenía aún un propósito en esta tierra de polvo y sal. Desde niño, el mar me aterraba. Recuerdo las noches en que despertaba empapado en sudor, ahogándome en sábanas que se volvían olas en mis pesadillas, sintiendo como el agua entraba por mi boca, por mis pulmones, llenándome de una oscuridad fría que no tenía fin. Mi padre, que era pescador como su padre y el padre de su padre, no entendía. ¿Cómo iba a entender? Para él, el mar era la vida misma, el sustento, la razón de existir. Pero para mí era una boca abierta esperando tragarme, una tumba líquida que me llamaba con cada ola que rompía contra las rocas. Crecí en un pueblo donde todos dependían del océano, donde el olor a pescado era el olor de la supervivencia, donde los hombres se medían por el tamaño de sus redes y la profundidad a la que se atrevían a navegar. Y yo, el hijo del mejor pescador del pueblo, no podía ni acercarme al muelle sin sentir que el mundo se inclinaba, sin sentir que algo debajo de esas aguas turbias esperaba el momento justo para arrastrarme hacia abajo. Por eso elegí el sacerdocio, no solo por vocación, aunque la vocación estaba allí, ardiendo en mi pecho como una brasa que nunca se apagaba, sino también porque pensé que podría escapar, que podría servir a Dios desde la tierra firme, desde la pequeña iglesia de piedra que miraba al mar pero no lo tocaba, que escuchaba su rugido pero no se mojaba con su espuma. Me ordené a los 25 años. Todavía recuerdo la sensación del óleo santo en mi frente, las palabras en latín cayendo sobre mí como una bendición y una condena a la vez, porque sabía, en el fondo de mi ser, que no puedes huir de lo que Dios pone en tu camino. No puedes esconderte de tu propio miedo cuando ese miedo es también tu prueba, tu cruz, tu calvario personal. Los años pasaron. Me convertí en el Padre Mateo para todos ellos, para los pescadores que venían a confesarse antes de salir al mar, para las viudas que lloraban cuando las tormentas se llevaban a sus esposos, para los niños que aprendían el Padre Nuestro mientras sus manos pequeñas ya sabían remendar redes. Yo bendecía los barcos cada temporada, rociaba agua bendita sobre las proas pintadas con nombres de santos y de mujeres amadas, y rezaba por su regreso seguro. Pero nunca subía a esos barcos. Nunca dejaba que mis pies tocaran esas cubiertas que se mecían sobre el abismo. Y nadie preguntaba. O tal vez todos sabían, pero tenían la caridad de no mencionarlo, de no señalar la vergüenza que yo llevaba como una segunda piel bajo la sotana. Hasta que llegó el hambre, una sequía terrible que secó los campos y mató el ganado, y luego una plaga que arrasó con lo poco que quedaba. El pueblo entero empezó a depender únicamente del mar, pero el mar se volvió caprichoso, esquivo, como si supiera que los necesitábamos demasiado. Los pescadores salían antes del alba y regresaban con las redes casi vacías. Los niños empezaron a tener esa mirada hueca, esa palidez que precede al hambre verdadera. Las madres venían a la iglesia no a rezar sino a llorar, a preguntarme por qué Dios permitía esto, por qué nos castigaba cuando siempre habíamos sido fieles, cuando siempre habíamos honrado su nombre. Y yo no tenía respuestas. Rezaba, claro, rezaba hasta que me dolían las rodillas contra las piedras frías de la iglesia. Señor, te imploraba, mira a tu pueblo, mira a estos hijos tuyos que confían en ti, que te necesitan. Dame una señal, muéstrame qué debo hacer. Pero el cielo permanecía mudo, y el mar permanecía vacío, y yo permanecía atrapado entre mi fe y mi cobardía. Fue don Emilio quien vino a buscarme. El viejo pescador, con su rostro curtido por el sol y el salitre, con sus manos enormes que habían sacado toneladas de vida del océano, se presentó en la sacristía una tarde, con su gorro de lana y su mirada directa que no admitía evasivas. Padre Mateo, me dijo, necesitamos que venga con nosotros mañana. Yo sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Traté de objetar, de explicar que yo no era pescador, que no sabría qué hacer, pero él me cortó con un gesto de su mano. No necesitamos que pesque, padre. Necesitamos que bendiga las aguas. Necesitamos que esté allí, con nosotros, pidiéndole a Dios que nos muestre dónde están los peces. Necesitamos su fe, porque la nuestra se está acabando. ¿Cómo negarse a eso? ¿Cómo decirle a un hombre que está viendo morir de hambre a sus nietos que tengo miedo, que soy un cobarde, que el mar me aterroriza más que el mismo infierno? Así que asentí. Dije que sí, y
esa noche no dormí. Me quedé en la iglesia, de rodillas frente al crucifijo, mirando a Cristo clavado en la madera, mirando su agonía congelada en el tiempo. Señor, le rogaba, no sé si puedo hacer esto. Toda mi vida he huido de las aguas. Toda mi vida he sentido que algo espera por mí allí abajo, algo oscuro y antiguo que quiere arrastrarme hacia la nada. Pero este pueblo te necesita. Estos hijos tuyos tienen hambre. Así que si debo enfrentar mi miedo, si debo sumergirme en mi terror para poder servirte, dame fuerza, dame el coraje que no tengo. No me dejes ahogarme, no en el agua, no en el miedo. Acompáñame a las profundidades si es allí donde debo ir. El amanecer llegó demasiado pronto. Me vestí con ropa de pescador que me prestaron, pantalones ásperos y una camisa gruesa que olía a otros hombres, a otros miedos superados. Guardé mi rosario en el bolsillo, sentí las cuentas contra mis dedos temblorosos. Caminé hasta el muelle con las piernas de plomo. Cada paso una batalla contra el instinto de correr en dirección contraria. El barco de Don Emilio se llamaba Nuestra Señora del Carmen. Era viejo pero sólido, con la pintura descascarada pero las maderas fuertes. Subí por la pequeña escalera, y en el momento en que mis pies tocaron la cubierta, sentí como el mundo comenzaba a moverse, como todo lo sólido se volvía líquido, incierto, traicionero. Salimos con las primeras luces. Había otros 3 pescadores además de Don Emilio. Hombres silenciosos y concentrados que preparaban las redes con movimientos precisos, mecánicos, aprendidos en décadas de repetición. Yo me quedé junto al mástil, aferrado a la madera, rezando en voz baja mientras el pueblo se hacía cada vez más pequeño detrás de nosotros. El mar estaba extrañamente calmo esa mañana, demasiado calmo, como un cristal oscuro que reflejaba el cielo gris, sin una sola ola, sin una sola cresta blanca. Los pescadores lo notaron, intercambiaron miradas, murmuraron cosas que no alcancé a entender. Don Emilio escupió al agua, un gesto supersticioso que había visto hacer a los viejos marineros. Navegamos durante horas. El sol subió pero nunca terminó de calentar, como si hubiera una capa invisible entre nosotros y su luz. Echaron las redes 1, 2, 3 veces. Cada vez las sacaban vacías. Ni un solo pez, ni siquiera algas. Las redes subían limpias, goteando agua salada, burlándose de nuestra necesidad. Los hombres empezaron a frustrarse. Uno de ellos, un joven llamado Sebastián, golpeó la borda con tanta fuerza que se lastimó los nudillos. Dios nos ha abandonado, murmuró. Y yo quise decirle que no, que Dios nunca abandona, pero las palabras se me atascaron en la garganta porque yo mismo empezaba a dudarlo. Don Emilio decidió ir más lejos, mucho más lejos, hacia una zona que los pescadores evitaban, que llamaban las aguas negras, porque allí el océano cambiaba de color. Se volvía oscuro y profundo como tinta derramada. Los otros objetaron. Nadie va allí, decían. Hay corrientes extrañas. Hay cosas que no entendemos. Pero el viejo pescador fue inflexible. Si no hay nada aquí, tenemos que buscar allá. Nuestras familias están muriendo de hambre. Ya no hay opciones seguras. Y fuimos. El motor del barco rugía esforzándose contra las olas que de repente empezaron a aparecer, cada vez más altas, más violentas. El cielo se oscureció aunque todavía era mediodía. Nubes negras se arremolinaban sobre nosotros como si el mundo entero se estuviera cerrando. Yo rezaba sin parar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Las palabras salían de mi boca mecánicamente mientras mis manos se aferraban a lo que podían, mientras el miedo se convertía en algo tangible dentro de mi pecho, algo que me ahogaba más que el agua misma. Y entonces cruzamos la línea. No sé cómo explicarlo, pero supe exactamente cuándo sucedió. El agua cambió, se volvió de un negro profundo, casi púrpura. Y cuando miré hacia abajo no pude ver más allá de unos centímetros de la superficie. Era como si mirara dentro de un pozo sin fondo, dentro de una nada absoluta que se extendía hacia el centro de la tierra. El aire se volvió más frío, los sonidos se apagaron. Hasta el motor del barco parecía sonar diferente, más lejano, más ahogado. Don Emilio dio la orden de echar las redes. Los hombres obedecieron en silencio, con movimientos rígidos, mecánicos. La red cayó al agua y desapareció instantáneamente en esa negrura. Esperamos. Los minutos se estiraron como horas. Y entonces sentimos el tirón. Algo había mordido el anzuelo. Algo enorme. La red se tensó tanto que los cables gemían. Los hombres gritaron de emoción. Esto es, gritaban, esto es lo que necesitábamos. Empezaron a alar, todos juntos, con todas sus fuerzas. El barco se inclinó hacia un costado con la tensión. Pero algo estaba mal. Yo lo sentí antes que los demás. La red no subía. No importaba cuánto alaran, cuánto esfuerzo pusieran. La red estaba atascada allá abajo. O peor, algo la estaba jalando en dirección contraria. Don Emilio gritó que soltaran, que cortaran la red, pero ya era tarde. El barco dio una sacudida violenta. Escuché el crujido de la madera, el grito de los hombres. Y entonces todo se inclinó. El mundo entero se volcó. Caí contra la borda. Mi cabeza golpeó algo duro,
vi estrellas. Escuché a Sebastián gritar mi nombre. Vi a don Emilio estirando su mano hacia mí, y luego estaba en el agua. El frío me golpeó como un puño. No era solo frío físico, era algo más profundo, más antiguo. Era el frío de la muerte misma. Me hundí. A pesar de mi lucha, a pesar de mis brazos y piernas moviéndose desesperados, me hundía. Abrí la boca para gritar y el agua salada entró como un invasor, llenando mi garganta, mis pulmones. Todo se volvió oscuro, más oscuro que la noche. Más oscuro que cualquier pesadilla, y en esa oscuridad sentí algo moverse debajo de mí, algo inmenso, algo que había estado esperando. Las corrientes me arrastraron, no sé durante cuánto tiempo, perdí toda noción de arriba y abajo, de luz y oscuridad. Solo sabía que me hundía más y más, que la presión aumentaba en mis oídos, en mi pecho, en mi cabeza. Y entonces lo vi. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi cerebro privado de oxígeno estaba creando imágenes imposibles. Pero no, era real. Dios mío, era real. El Kraken emergió de las profundidades como una pesadilla materializada. Era más grande que cualquier cosa que hubiera visto o imaginado. Su cuerpo era como una montaña submarina, una masa de carne oscura y brillante que palpitaba con su propia vida terrible. Tenía tentáculos, docenas de ellos, cada uno más grueso que el barco entero, cubiertos de ventosas del tamaño de mi cabeza. Ventosas con bordes dentados que brillaban con una luz enfermiza. Pero lo peor eran los ojos. Tenía ojos por todas partes, cientos de ojos que brillaban con una luz propia, una luz verdosa y pútrida que iluminaba el agua a su alrededor. Y todos esos ojos me miraban, me veían, me reconocían. Intenté nadar. Dios sabe que lo intenté. Pero mis músculos no respondían. El terror me había paralizado completamente. Solo podía flotar allí, suspendido en el agua negra, mientras esa abominación se acercaba. Uno de sus tentáculos se extendió hacia mí, moviéndose con una lentitud deliberada, casi curiosa. Me rozó la pierna. La piel del tentáculo era suave y fría, y en el momento en que me tocó sentí algo más que el contacto físico. Sentí su hambre, sentí su edad. Esta cosa era antigua, tan antigua que había existido antes que los hombres, antes que las ciudades, quizás antes que la misma tierra firme, y había estado aquí abajo todo este tiempo, esperando en la oscuridad, alimentándose de lo que caía de arriba. Traté de rezar. Abrí la boca pero solo salieron burbujas. Padre nuestro que estás en los cielos, intenté formar las palabras en mi mente. Santificado sea tu nombre. Pero el Kraken me envolvió. Sus tentáculos se enrollaron alrededor de mi cuerpo como serpientes vivientes, apretando, exprimiendo. Sentí como mis costillas crujían. Sentí como el aire que quedaba en mis pulmones era expulsado en una nube de burbujas que subían desesperadas hacia una superficie que ya no podía ver. Y entonces me llevó hacia su boca. Tenía una boca en el centro de su masa corporal, entre los tentáculos, una abertura circular rodeada de filas y filas de dientes como agujas de hueso. Me acercaba a ella. No podía hacer nada para resistirme. Los ojos me seguían mirando, cientos de ellos, sin parpadear. Y en ese momento, mientras era arrastrado hacia las fauces de esta pesadilla viviente, sentí algo quebrarse dentro de mí, no mi cuerpo, algo más profundo, mi fe, mi certeza. Dios, grité en mi mente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando más te necesito? He dedicado mi vida a ti, he intentado ser bueno, he intentado servir a tu pueblo, y así es como termino, devorado por un monstruo en las profundidades, solo, abandonado, olvidado. Pero él no respondió, solo había oscuridad, solo había el dolor de los tentáculos aplastándome, solo había el horror de esa boca abriéndose para recibirme, y entonces me tragó. Los dientes no me desgarraron, simplemente me absorbió, me succionó hacia su interior como agua por un desagüe. Pasé a través de la garganta de la criatura, un túnel de carne palpitante y viscosa que me arrastraba hacia abajo. No podía respirar, no podía ver, solo podía sentir el movimiento, la compresión, la sensación de estar siendo digerido vivo. Y entonces caí en algo, un espacio. Había espacio dentro de esta cosa. Golpeé contra algo sólido, algo que no era carne. Rocas. Había rocas aquí adentro, y agua. Pero no el océano de afuera. Esta agua era diferente, más espesa, más tibia, brillaba con esa misma luz verdosa enfermiza. Tosí, expulsé agua de mis pulmones, y para mi sorpresa pude respirar. Había aire aquí, aire fétido y pútrido que olía a muerte y a cosas podridas, pero era aire. Abrí los ojos. Estaba en una caverna dentro del Kraken. Las paredes eran de carne, sí, pero también había otras cosas. Restos de barcos, vigas de madera podrida, pedazos de mástiles, redes enredadas, y huesos. Dios mío, los huesos. Cráneos humanos mirándome desde el agua, costillas sobresaliendo de montículos de sedimento. Este lugar era un cementerio, un osario vivo. ¿Cuántos habían terminado aquí? ¿Cuántos pescadores? ¿Cuántos marineros? ¿Cuántos pobres desgraciados como yo habían sido tragados por esta cosa a lo largo de los siglos? Me arrastré sobre las rocas. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente,
no solo por el frío sino por el shock, por el horror absoluto de mi situación. Estaba dentro de un monstruo, vivo, consciente, atrapado en su estómago como Jonás en el vientre de la ballena. Jonás. El pensamiento me golpeó como un rayo. Jonás, ¿quién había huido de Dios y fue tragado por un gran pez? Jonás, ¿quién pasó 3 días en la oscuridad antes de ser escupido en la orilla? Pero esa era solo una historia, un cuento, una parábola para enseñar obediencia. No era real, no podía ser real, y sin embargo aquí estaba yo, en las entrañas de una bestia imposible. Las paredes palpitaban a mi alrededor, expandiéndose y contrayéndose con cada respiración de la criatura. Podía escuchar su corazón, o lo que fuera que bombeaba su sangre, un latido profundo y lento que hacía vibrar el aire. Boom, 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 como un tambor en el centro del mundo. Empecé a reír. Sé que suena demente, pero empecé a reír. Risa histérica, rota, mezclada con sollozos. Toda mi vida tuve miedo del agua, murmuré en voz alta. Toda mi vida evité el mar. Y mira dónde terminé. En el lugar más profundo, en el vientre mismo del océano. Dios, tienes un sentido del humor terrible. Terrible. Pero la risa murió en mi garganta. Porque escuché algo. Voces. No voces reales. Algo en mi cabeza. Susurros, y vi cosas, visiones. No sé si era por la falta de oxígeno, por el trauma, o por algo sobrenatural en este lugar maldito, pero vi a mi padre. Lo vi joven, antes de que el mar lo endureciera, sosteniendo a un niño en sus brazos. Ese niño era yo. Me llevaba hacia el agua, sonriendo, queriendo enseñarme a nadar. Y vi cómo yo lloraba, cómo me aferraba a su cuello, aterrorizado. Vi la decepción en sus ojos. Vi cómo esa decepción se convertía en resignación, en vergüenza. Vi a mi madre, rezando el rosario en la cocina mientras esperaba que mi padre regresara de sus viajes de pesca. La vi envejecer noche tras noche, esperando. La vi el día que recibió la noticia de que mi padre se había ahogado en una tormenta. Vi cómo se derrumbó en el suelo, cómo sus manos se aferraban a las cuentas del rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Y me vi a mí mismo, a los 15 años, llorando en mi habitación, jurando que nunca sería como él, que nunca dejaría que el mar me llevara. Las visiones seguían llegando. Vi a todos los feligreses que había enterrado, todos los que murieron en el mar. Los vi en sus ataúdes, o peor, vi los ataúdes vacíos cuando sus cuerpos nunca fueron encontrados. Vi a las viudas, a los huérfanos. Vi el dolor que el océano había causado, generación tras generación. Y me vi a mí mismo bendiciendo los barcos, rezando las oraciones, haciendo los rituales. Un fraude, un cobarde disfrazado de pastor. ¿Cómo podía guiar a otros cuando yo mismo estaba perdido? ¿Cómo podía hablar de fe cuando la mía era tan débil? Caí de rodillas en el agua fétida. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el agua salada que todavía goteaba de mi cabello. Dios, grité, Dios, si existes, si realmente estás ahí arriba, respóndeme. Dime por qué el miedo, por qué el sufrimiento, por qué permitiste que esto me pasara. He intentado servirte, he intentado ser bueno, y esto es lo que recibo. Esto es mi recompensa. Morir en la oscuridad, solo, devorado por un monstruo que ni siquiera debería existir. Pero solo había silencio. El latido del corazón del kraken, el chapoteo del agua contra las rocas, el crujir de los huesos bajo mis rodillas. Nada más. Dios no respondía. Quizás nunca lo había hecho. Quizás todas esas oraciones, todas esas misas, todos esos sermones habían sido dirigidos al vacío. Quizás estaba solo. Siempre lo había estado. Me desplomé completamente. Mi frente tocó el agua podrida. Y me rendí. Simplemente me rendí. Deja que me digiera, pensé. Deja que me convierta en nada. Quizás es lo que merezco. Quizás este es el infierno que me he ganado. No un infierno de fuego, sino de agua, de oscuridad, de estar atrapado para siempre en el vientre de la bestia. No sé cuánto tiempo pasé así. Horas, días. El tiempo perdió todo significado en ese lugar. Pero en algún momento, en lo más profundo de mi desesperación, algo cambió. Sentí algo cálido en mi bolsillo. Mi rosario. Lo saqué con manos temblorosas. Las cuentas brillaban, no con luz propia, sino reflejando algo, alguna luz que no debería existir aquí. Y mientras lo sostenía, mientras mis dedos tocaban cada cuenta, algo se movió dentro de mí. No una certeza, no una respuesta clara, solo un susurro, una sensación, una presencia. No estás solo, pareció decir esa presencia. Nunca lo has estado. Yo estoy aquí, siempre he estado aquí, en el miedo, en la oscuridad, en las profundidades. Crees que he estado ausente, pero he estado sosteniéndote cada segundo. Cada respiración que has tomado en este lugar, cada latido de tu corazón, es porque yo lo permito, porque todavía tienes trabajo que hacer, porque tu historia no termina aquí. Quizás lo imaginé, quizás mi mente quebrada estaba creando consuelo donde no lo había, pero se sintió real, más real que las paredes de carne a mi alrededor,
más real que el agua pútrida y los huesos de los muertos. Apreté el rosario contra mi pecho y empecé a rezar de nuevo, no con desesperación esta vez, no con terror, sino con algo diferente, con determinación, con una fe que no era perfecta ni completa, pero que era mía, una fe forjada en las profundidades, templada por el miedo y el sufrimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, recé, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y también aquí, Señor, aquí en las entrañas de esta bestia, aquí donde la luz no llega, aquí donde el miedo es absoluto, que se haga tu voluntad. Si debo morir aquí, que sea con dignidad, con fe, con la certeza de que no estoy solo, pero si debo vivir, si todavía hay un camino de regreso, muéstramelo, dame los ojos para verlo, dame la fuerza para tomarlo. Y entonces la vi, una luz muy tenue al principio, casi imperceptible, venía de arriba, de algún lugar en las paredes de carne del estómago del kraken. Me puse de pie, tropezando entre los huesos y los escombros. La luz era pequeña, no más grande que mi puño, pero era luz real, luz del sol. Había una abertura, una herida, una cicatriz en la carne de la criatura por donde se filtraba el mundo exterior. Trepé, no sé de dónde saqué las fuerzas. Mi cuerpo estaba destrozado, mis costillas rotas, mis manos sangrantes. Pero trepé, usé las vigas de los barcos hundidos como escalera. Usé las rocas, usé mi fe, cada centímetro era una agonía, la carne alrededor de la herida estaba infectada, supurando un líquido verde y espeso que quemaba mi piel. Pero seguí porque la alternativa era quedarme, era rendirme, era dejar que el miedo ganara. La abertura era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pasara. Metí mi cabeza primero, sintiendo como los bordes de carne rasgada raspaban mi cráneo. Empujé con mis hombros. La carne resistía, se tensaba, trataba de mantenerme dentro, pero empujé más fuerte, grité con el esfuerzo, y entonces, con un sonido húmedo y terrible, atravesé, caí al océano abierto, la luz del sol me cegó, después de tanto tiempo en la oscuridad, era como 1000 cuchillos en mis ojos, pero era hermosa, era la cosa más hermosa que había visto jamás. Nadé hacia arriba, mis pulmones ardían, mis músculos gritaban, pero nadé, y cuando mi cabeza rompió la superficie, cuando ese primer aliento de aire puro entró en mis pulmones, lloré como un niño, lloré con gratitud, con alivio, con una emoción tan profunda que no tenía nombre. Miré hacia abajo, el kraken estaba allí, su forma masiva visible apenas bajo la superficie. Lo vi alejarse, hundiéndose de nuevo hacia las profundidades de donde había salido. Sus cientos de ojos brillaban una última vez, mirándome, y juro por todo lo sagrado, que vi algo en esa mirada, no malicia, no hambre, sino algo más antiguo, algo que casi parecía comprensión. Floté en el agua durante lo que pareció una eternidad. El mar estaba en calma ahora, el sol calentaba mi piel destrozada. A lo lejos, vi un barco, grité, agité mis brazos, y ellos me vieron, cambiaron de rumbo, venían hacia mí, eran pescadores de un pueblo vecino, me sacaron del agua como si fuera un cadáver, con los ojos muy abiertos por el shock de encontrar a alguien vivo en medio del océano. Traté de explicar, pero las palabras no salían. Solo podía señalar hacia abajo, hacia las profundidades, y temblar. Me llevaron de vuelta a tierra. Cuando llegamos al pueblo, toda la gente salió a recibirme. Don Emilio estaba allí, vivo. Él y los otros pescadores habían sido rescatados después de que el barco volcara. Cuando me vieron, algunos cayeron de rodillas, otros simplemente lloraban. El padre Mateo ha vuelto de entre los muertos, murmuraban. Es un milagro de Dios. Pasé semanas recuperándome. Mis heridas sanaban lentamente, dejando cicatrices que todavía cargo hoy. Pero las cicatrices más profundas eran internas. Cada noche soñaba con la oscuridad, con los tentáculos, con los ojos. Cada noche me despertaba gritando, ahogándome en sábanas empapadas de sudor. El miedo no había desaparecido. Quizás nunca desaparecería completamente. Pero algo había cambiado. Una mañana, semanas después de mi regreso, caminé hasta el muelle, mis piernas temblaban, mi corazón latía salvajemente, pero llegué al borde y miré el agua. Y esta vez, cuando miré hacia las profundidades,